buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Estamos muy contentos de tener hoy a Salvador Segura como speaker de este webinar que nos emociona mucho. Tuvimos el martes una sesión de organización y la verdad espero que lo disfruten tanto como disfrutamos nosotros la organización preventiva de este webinar. Les voy a platicar un poco sobre Salvador. Salvador es originario de Jalapa, Veracruz, y actualmente es director de programa de negocios en Microsoft Digital, que es una división de Microsoft, en donde lidera un equipo global de gestión del cambio, a nivel global Microsoft. Reside en Redmond, en el estado de Washington, y ha sido miembro activo de la comunidad hispana desde que se unió a la empresa en el año 2000. Su pasión por la adquisición y retención de talento diverso, así como por fomentar la inclusión y el desarrollo profesional, ha sido un pilar constante a lo largo de su trayectoria en la compañía. Participa activamente en programas de mentoría para estudiantes de preparatoria de bajos recursos en el distrito escolar de Bellevue, lidera la Asociación de Padres y Maestros Latinos de Redmond High School y con frecuencia trabaja como intérprete voluntario para la organización Kids in Need of Defense, KIND, y el proyecto End Family Separation, en la que colabora con los abogados de Microsoft, que asumen todos estos casos de manera pro bono. Hablamos de las familias separadas de migrantes en la frontera y en los centros de detención. Además, es copresidente del capítulo Hola ERG dentro de la empresa, que es un capítulo de hispanos en Microsoft, donde además, entre otras iniciativas, ha implementado exitosos programas de reclutamiento y bienvenida para todos los nuevos empleados Latinx. Entonces, le doy la bienvenida a Salvador. Me gustaría Gracias. que puedas, pues, ahondar un poco sobre tu carrera y cómo trabajando en una empresa de tecnología acabas siendo un speaker y un enamorado de los temas de mentalidad. Y claro, no, mil gracias, Norma. Agradezco la oportunidad de participar en este webinar y agradezco a todos los presentes, ¿no? Porque creo que va a haber muchas cosas interesantes que vamos a platicar y a compartir. Antes de comenzar, nada más quiero decir que, bueno, todas las opiniones vertidas en este webinar son a título personal y no representan la postura de Microsoft como empresa, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esto ha sido así como que un camino bien orgánico que se ha dado, ¿no? Yo llego como ingeniero, como bien lo dices, yo soy ingeniero en sistemas computacionales y bueno, me dedico de lleno a la tecnología, pero tú sabes cómo son los caminos de la vida que te llevan por diferentes rumbos y es donde descubro mi pasión, ¿no? Que es realmente el poder tocar vidas y poder ayudar a las personas que a lo mejor no tienen los mismos privilegios que nosotros. Nosotros como comunidad latina aquí en Estados Unidos sufrimos un poquito de eso y ahí es de donde nace, digamos, esa chispa, ¿no? De poder trabajar y trabajar con nuestra juventud para poder asegurarnos de que ellos vean el futuro de una forma distinta, ¿no? De que no sea predestinado o predispuesto. Y ese es, digamos, mi labor, el hecho de que les doy a conocer las opciones que tienen para poder seguir su futuro tanto personal como profesional y por eso es que le dedico tiempo a forma personal a dar este tipo de charlas. Muy bien, Salvador. Bueno, pues ya iremos elaborando a lo largo de la conversación. Para continuar, pues pensamos que era como una buena idea preguntarles a nuestros invitados del día de hoy cuál es su expectativa con respecto a este webinar. La verdad que la respuesta fue muy interesante y nos hizo pensar y sentir que pues hay expectativas aquí puestas, ¿no? Entonces los invito a que escaneen el QR, los lleva una chiqui encuestita y ahorita vamos a ver los resultados. Se va a armar una nubecita de respuestas con las palabras que ustedes vayan poniendo con respecto a la expectativa y eso nos va a permitir alinear un poco más los temas que tenemos pensados con Salvador, con las expectativas que ustedes tienen al haberse unido a este webinar el día de hoy. Entonces los animo a que vayan escaneando. Aquí sigue, ya empezamos a ver las respuestas Sí, y para eso que, nos ayuda a darle un poquito de forma, ¿no? A la charla de hoy. Si hay áreas en específico que ustedes quisieran que exploráramos a más detalle, ahí pónganlo. Y no tiene que ser un párrafo enorme
una sola palabra o algo que ustedes quieran compartir con nosotros nos va a ayudar y ahí se va formando el word cloud, ¿no? Muy bien, súper. Inspiración, conocimiento, crecimiento, claro. Todo eso y más. Guía y orientación, perfecto. Fortaleza mental. Todos necesitamos de fortaleza mental. De construcción a lo ya aprendido está buena esa, ¿eh? Ujú, Desaprender. Ah, exactamente, bueno, todas están exactamente. buenas, pero Visión, hablar un poquito de nuestra visión de vida y cómo esto alinea con nuestra vida profesional. Vamos a tocar ese tema también. inspiración, claro, súper. Bueno, Perfecto, yo creo que tenemos ahí ya una guía, ¿no? Como para más o empezar. menos. Y creo que todo esto lo que nos están proveyendo aquí, se va a tocar sin duda alguna. Reorganización mental, ideas. Muy bien. Bueno, hay 51 personas conectadas. Ojalá podamos tener unas 15, aunque sea, para tener una muestra. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? Bueno, nuevas visiones. Súper. Vamos a empezar entonces, ¿no? Claro, Bueno, en las primeras conversaciones que tuvimos, hablábamos sobre la diferencia entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. claro. Yo, la verdad que la mentalidad de crecimiento es un concepto que escuché hace relativamente poco, me llamó la atención, empecé a leer y cuando lo conversamos tú y yo, dije, ah, me encanta que Salvador lo tiene como más estructurado, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué te parece que empecemos por ahí? ¿Cuál es claro. la ¿Por qué no diferencia? Ya, empezamos pues, definiendo qué es la mentalidad de crecimiento, ¿no? Y la mentalidad de crecimiento, creo que eso nos va a ayudar para tener ahí un estándar y poder comunicarnos mejor. La definición del librito de la mentalidad de crecimiento es el entendimiento de que nuestras habilidades, talentos e inteligencia pueden desarrollarse y mejorarse con esfuerzo, aprendizaje y dedicación. Pero en realidad de lo que se trata es que no importa qué tan preparados estemos, no importa cuánta experiencia tengamos, qué tan expertos seamos en una rama en específico, nunca debemos dejar de aprender. Esa es la mentalidad de crecimiento. Es el entendimiento de que entre más sabemos, menos sabemos, ¿no? Y eso nos va a dar muchísima oportunidad para no mantenernos estáticos, para no caer en esta mentalidad fija, que es el contraste. La mentalidad fija tiene dos vetas, ¿no? Una es a la que yo le llamo resignación, que es que decimos que todas nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestra inteligencia es innata y no la podemos cambiar. Mucha resignación ahí, lo cual no es cierto. Pero también mm, tiene otra beta que es mucha arrogancia. Soy un experto, soy un fregón, sé todo, tengo tantos títulos, hasta nobiliarios, no necesito seguir aprendiendo más, ¿no? ujú. Entonces, esas, digamos, son las dos betas de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, como lo decíamos, requiere de muchísima humildad, ¿no? Requiere de la humildad de decir, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir creciendo, porque eso me va a ayudar a no estar estático, eso me va a ayudar a seguir desarrollándome tanto personal como profesionalmente y a seguir creciendo ya sea en un trabajo corporativo, a seguir creciendo mi negocio, a seguir innovando. La innovación, recuerden, es hacer algo que no se ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa innovación? Pues teniendo esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Y mencionas algo interesante con el tema de la arrogancia, que es también como a lo mejor, pues como siempre te salen las cosas bien, o eres muy exitosa o exitoso, crees que siempre tienes la razón. Y el problema de esta mentalidad fija de la gente que es muy capaz y muy competente es, corrígeme, que la escucha se va debilitando y eso Claro, genera problemas de, de escucha del equipo, claro, de, de perder de vista problemas que algo que los demás te traen y que no, claro, y no, claro.
tienes esa apertura, no los puedes Claro, identificar, no sé, o sea, porque es importante para el emprendimiento, además, claro. para el manejo de los negocios. Y debemos de también entender que la perfección no existe y no nos Claro. van a salir 100% las veces 100% correctas las cosas, ¿no? Siempre va a haber tropiezos y demás y eso es parte de esta mentalidad de crecimiento. En la mentalidad de crecimiento nos enfocamos en el aprendizaje, ¿no? Como base fundamental. Y es el entendimiento que los errores son oportunidades y no fracasos, ¿no? Que vamos a aprender de estos errores. Es la forma en la que vamos a aprender, que necesitamos ser persistentes ante las dificultades, entender que las dificultades son temporales, ¿no? Y que a final de cuentas, con ajustes, ya sea en nuestra estrategia, en nuestra forma de actuar, en el esfuerzo que ponemos, los resultados van a ser diferentes. Por eso es importante tener estos pequeños tropiezos, porque eso nos va a ayudar a seguir adelante, nos va a ayudar a reinventarnos, a aprender nuevas cosas y demás. Debemos de aceptar que el esfuerzo es fundamental. Tenemos que poner la chamba, tenemos que trabajarle, tenemos que poner el esfuerzo, tenemos que poner la energía necesaria. Las cosas no se van a dar por sí solas. La mentalidad de crecimiento es la aceptación de decir, ¿sabes qué? Tengo que picar la piedra, tengo que hacer todas estas cosas porque o sea, por sí solas no van a suceder. El otro aspecto importante de la mentalidad de crecimiento es valorar la retroalimentación. Ujú, Es dejar de rodearnos de personas que siempre nos van a decir lo que queremos oír y rodearnos de personas que honestamente nos van a dar esa retroalimentación, que nos van a ayudar a crecer y que nos van a ayudar a mejorar, ¿no? Y es bien importante tener ese sistema a nuestro alrededor. Muchas veces nos da temor porque no queremos que nos digan nuestras verdades, pero creo que es bien valioso. Para mí la retroalimentación es un regalo enorme que la gente nos puede dar y debemos acostumbrarnos a pedirla y debemos de acostumbrarnos a recibirla también, ¿no? Esa crítica constructiva definitivamente es algo que es fundamental para esta mentalidad del crecimiento. Y la otra, y esta es bien difícil, es que el éxito de las otras personas, en lugar de que nos generen envidia, nos generen inspiración mm. y eso es algo bien difícil de obtener a veces, ¿no? El ver a otros y el ver el éxito de los demás, que sea una inspiración para seguir adelante, para aprender de sus logros y no lo opuesto, ¿no? Entonces, esas son, digamos, como que ciertas cositas, ciertos indicadores que nos van a decir si estamos en una mentalidad de crecimiento o no, ¿no? Y esta última, no sé qué te genere, pero en mi experiencia, no es necesariamente lo más natural, ¿no? Nuestra reacción más natural, cuando en realidad debe de ser algo así, ¿no? El que sea una situación inspiradora, ¿no? Y el de yo también puedo, ¿no? Pues a lo mejor porque necesitamos domar el ego un poco, ¿no? Un Oye, poquito. pero quiero regresar a lo de la red de apoyo que ya nos has mencionado en otras ocasiones y tienes ahí recomendaciones muy específicas que me encantaría que las compartamos con quienes nos acompañan hoy. ¿Cómo? Y extenderlo hasta el tema de la autoevaluación. Yo digo, o de recibir crítica, ¿no? Supongamos que nos ponemos vulnerables y decimos, o lo hago o más Claro, vale, ¿no? Por claro, la buena que por la mala. Entender dónde tenemos espacio para trabajar, pero eso implica ponernos en un espacio de mucha vulnerabilidad y hacerlo correctamente, porque claro, si no lo haces correctamente, te pones en una situación en la que a lo mejor no recibes algo que te ayude a crecer y claro. solamente genera un conflicto, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿cómo hacerlo bien? La parte de recibir retroalimentación. Debemos de ser selectivos con nuestro Ok. círculo, con nuestra red, ¿no? Debemos realmente de rodearnos de personas a las que admiremos en Mm, diversos aspectos, ya sea profesionales o personales, personas que sabemos que tienen como interés el bien común, ¿no? mm, El ayudar a los demás, el que si a ti te va bien, a mí me va a ir bien. Entonces, esa red, ese networking del que se habla, es bien valioso. Y ahí es donde entra a lo mejor la figura del mentor, ¿no? Alguien a quien tú admiras y que tú le pides, ¿sabes qué? Me gustaría una vez al mes que nos tomáramos un café, que platicáramos, que yo te dé alguna problemática y que tú me ayudes a ver las cosas de una perspectiva diferente, ¿no?
La figura del mentor es algo bien, bien importante, ya sea en el área corporativa o en el área emprendedora, si tú eres emprendedor o emprendedora, o si tú eres un empleado de una gran corporación, tener esa perspectiva externa es bien, bien valiosa. Y es bien importante que nosotros activamente la busquemos, ¿no? Nadie va a llegar y Ah, va a decir, oye, quiero ser tu mentor, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que la mayor parte del tiempo, si ustedes se acercan a alguien y le piden esa media hora al mes, esa hora al mes, para la persona que ustedes se acercan va a ser un halago, porque al final de cuentas tú de forma implícita le estás diciendo, admiro lo que has logrado, admiro lo que has hecho y me gustaría aprender de ti, ¿no? ujú, Entonces, yo definitivamente les motivo a que activamente busquen esta figura de mentoría, porque es bien valiosa y esa retroalimentación se va a dar, ¿no? Y es una ujú. retroalimentación con una intención positiva, ¿no? De ayudarnos a crecer. Debemos tener la humildad de aceptar que no somos perfectos y de que va a haber áreas en las que a lo mejor debemos de poner un poquito más de énfasis y un poquito más de trabajo. Y Sí. eso también es difícil, no es fácil aceptar a lo mejor cosas que son difíciles de escuchar, pero son súper, súper valiosas. Y me decías hace unos días que el mentor es quien Hay habla. la diferencia entre coach, Digo, ok. Y mentor es, y fija, patrocinador, ¿no? ok, Son tres figuras bien, bien importantes, ¿no? sí. El coach es alguien que habla contigo, no, perdón, el coach es alguien que te habla a ti, el Ujú, mentor es alguien que habla contigo y el patrocinador es alguien que habla de ti, ¿no? ujú. Entonces, estamos hablando en el área corporativa, tu coach es tu manager, es tu gerente, es tu jefe, ¿no? Es la persona que te va a dar a lo mejor instrucciones tácticas de qué son las cosas que se tienen que hacer y demás. Entonces, por eso es que te habla a ti. El mentor es alguien que habla contigo, es alguien que a lo mejor trae una visión más estratégica, ¿no? Que te va a ayudar a ver las cosas desde una perspectiva externa. Y Sí. el patrocinador es la persona que va a hablar de ti cuando tú no estás en esa sala de juntas o cuando tú no estás en esa reunión y que va a hablar de ti de una forma positiva. Tú no le puedes llegar a decir a una persona, ¿quieres ser mi patrocinador? Eso se tiene que ganar. Y en mi experiencia, muchas veces mis mentores se han vuelto mis patrocinadores, ¿no? Con esa relación que se va desarrollando a lo largo de la mentoría, ¿no? Pero son tres figuras bien, bien importantes que debemos de entender las diferencias y todos necesitamos de coaches, todos necesitamos de mentores y eventualmente todos necesitamos de patrocinadores también. Oye, Salvador, y si yo quisiera empezar a tener acercamiento, y esto es súper importante en el tema empresarial, porque muchos programas de emprendimiento, de hecho, pues parte digamos, pues del apuntalamiento que hacen de los Ujú, procesos de emprendimiento es que te ponen una red de mentores a tu alcance, pero claro, supongamos que no estamos en esos espacios, ¿no? Lo podemos autogestionar. Yo cómo me acerco a alguien y esas sesiones como perdón que vaya al detalle fino, pero a mí me gustaría claro, saber, en una sesión ideal, pues qué pregunto, cómo encuadro a mi mentor, aunque no quiera controlar al mentor, ¿verdad? Pero cómo alineamos las expectativas, ¿no? De ese claro, claro. café una vez al mes. Claro. ¿Qué Bueno, la primera recomiendas? es cómo identificar a un mentor y cómo aproximarnos al mentor para pedirles que sean nuestros mentores, así de simple, ¿no? O Ujú. sea, tenemos que ocupar cada oportunidad, cuando conocemos gente, cuando vamos a reuniones, cuando vamos a conferencias, cuando vamos a cualquier tipo de actividad donde estamos conociendo gente nueva, debemos de ir cultivando, digamos, esa habilidad de poder conectar y de poder entender, de poder escuchar cuando estamos aprendiendo o conociendo alguien nuevo. Y es tan simple como acercar y decir, oye, ¿sabes qué? Me interesó mucho la forma en la que hablaste, lo que compartiste, etcétera, etcétera. Me pregunto si tendrás tiempo de platicar conmigo y tener una sesión inicial, porque es algo que a mí me llama mucho la atención y demás, ¿no? Entonces tienes esa primera conexión para ver que haya clic, que haya química y demás, ¿no? De los dos lados, porque el mentor también aprende en este tipo de sesiones. Nosotros, cuando yo hago una mentoría, yo también aprendo mucho de la persona que llega a mí pidiéndome ese tipo de apoyo, ¿no? Y en cuanto a la estructura de la sesión, muchas veces llegan con cosas bien, bien específicas. Estoy teniendo este problema en particular, estoy teniendo este reto en particular.
me Ujú. gustaría escuchar tu punto de vista, o muchas veces un tema genérico, ¿no? Oye, me gustaría hablar de mentalidad de crecimiento, oye, me gustaría hablar del síndrome del impostor, que ahorita vamos a tocar. Sí, Me gustaría hablar, ¿cuál es tu experiencia como manager? Si tú eres gerente y tienes una experiencia como líder, ¿cuáles son esos tips que tú me podrías dar desde que yo estoy ahorita desarrollando esas habilidades, ¿no? Entonces puede ser tan específico como tú quieras o tan genérico, porque siempre va a haber esa oportunidad de poder aprender de estas personas que tienen más experiencia, que tienen mucho más tiempo haciendo tal o cual actividad, ¿no? Pero quitémonos el miedo, quitémonos la pena, quitémonos el rebozo y definitivamente hagamos la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos digan que no, y entonces nos vamos con el otro, con la otra y así, ¿no? Pero es algo bien, bien importante que tenemos que buscar activamente. súper, buenísimo. Ahora, si quieres, Al- platiquemos, vamos, sí, perdón. Algo que quería mencionar antes de que cerremos el tema aquí con la mentalidad de crecimiento, ¿no? Son unas cositas. La primera, o sea, ¿cuáles son los beneficios de esta mentalidad del crecimiento? Y es que promueve la resiliencia frente a los retos. O sea, no nos vamos a achicar, no Eso nos me gusta. vamos a sentir con miedo, con temor. Vamos a tener mucha confianza, ¿no? Nos va a Ujú, ayudar a desarrollarnos de forma personal y de forma profesional. Nos va a ayudar con la autoestima y con la autoconfianza, que son cruciales y fundamentales en nuestro camino de vida, ¿no? ujú, Y obviamente, pues nos va a ayudar a rendir más en el trabajo, en la escuela o en cualquier área de vida. Y algo con lo que los quiero dejar es, en este tema, es, para mí la semántica tiene un poder muy, muy grande. Entonces, yo los invito, si se van a llevar algo de esta pequeña sesión que hablamos sobre mentalidad de crecimiento, es que dejen de decir que no son buenos para tal, no soy bueno para cual. Agréguenle la palabra aún. No soy bueno para las matemáticas aún. ujú, Agréguenle la palabra aún. Porque entonces ustedes están dejando la puerta abierta de que si le pongo el esfuerzo, si le pongo el trabajo, le pongo la dedicación, el empeño, voy a ser bueno para las matemáticas, ¿no? ujú, Es la ujú. manera de desprogramarnos y reprogramarnos. Entonces, llévenselo como tarea. Cada vez que ustedes digan, es que no soy bueno para el atletismo, no soy bueno, para lo que ustedes quieran, ya sea en cuestión profesional o personal, agreguen en la palabra aún. Y eso va a ser un cambio bien, bien grande porque entonces ustedes mismos, ustedes mismas van a estar abriendo la puerta para esa mejora que la mentalidad de crecimiento nos otorga. Me encanta. Es, en otras palabras, asumir que no es que seamos ya productos terminados, siempre estamos creciendo en la vida, Exactamente, tanto en temas profesionales como personales, como espirituales y mentales. exactamente. Y mientras tú tengas una meta y tengas claro el camino para llegar y estés trabajando físicamente, mentalmente, intelectualmente, dependiendo de lo que quieras hacer, pues puedes llegar porque te lo estás permitiendo. Y estás Claro, hablando claro, seriamente contigo para decir si aún o todavía no lo soy, ¿no? Pero estoy en el claro, claro. camino. Me encanta. Oye, y Me la encanta. otra que no tocamos fue lo del área de confort, que eso es Ah, sí, la parte zona de confort. de la mentalidad fija, ¿no? Es cuando estamos en esa área de confort, donde no queremos menear el barco, estamos muy, muy tranquilos y demás, y esta es una trampa terrible, ¿no? Porque pues genera, ¿cómo se dice?, actividades por inercia y demás, y lo que platicábamos en la sesión de preparación es para ver si estamos en esa zona de confort o no, ya sea en nuestra área profesional o nuestra vida personal, les invito a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Ujú. Me encanta. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Y si no pueden responder esa pregunta o no se acuerdan, entonces están en esa área de confort, están muy probablemente yéndose hacia el lado de la mentalidad fija y entonces cambien también esa perspectiva. Tenemos que animarnos a hacer cosas aunque sepamos que no somos buenos para ellas. Esa es la forma en la que vamos a seguir creando y generando nuestros propios retos y nuestras propias oportunidades de crecimiento que, volviendo al tema de la mentalidad de crecimiento, son fundamentales para nuestro desarrollo. Oye, y a veces esa zona de confort no es tan confortable, ¿no?
porque a veces en realidad es bastante incómoda, porque no estás explorando tu potencial, Exactamente, y como viviendo, desarrollando nuevas vivencias o viviendo, pues sí, cosas nuevas, creciendo, claro, expandiendo tu universo. O sea, está mal descrita, pero todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es como que más bien estoy, pues en la comodidad, pero que no es claro. tan cómoda siempre. Y actuando por inercia, ¿no? O sea, Es, actuando porque a final de cuentas esta es, digamos, la rutina que tengo. Esto es, digamos, donde yo me siento seguro, donde yo me siento que no voy a estar expuesto y entonces por ende me quedo así, ¿no? Estoy tranquilo, ya llegué a donde tenía que llegar. Todas estas cosas nos las debemos de quitar de la mente. Hay mil cosas por explorar, hay mil cosas por conocer. Y cuando yo les hablaba a ustedes sobre esto de cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez, yo les decía, son hasta cosas básicas. ¿Cuándo fue la última vez que intenté comer algo diferente a lo que normalmente como? ¿No? No sé, ir a hacer algo completamente distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer los domingos. Son estas cosas que nos van a generar ese desarrollo muscular que va a permear en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Que va a permear en otras áreas de nuestra vida donde vamos a poder animarnos a intentar cosas distintas o hacer cosas que hacemos, pero de una forma diferente para optimizar, para aprender, para mil cosas, ¿no? Es bien, bien importante tener estos conceptos a la mano. muy bien. Ahora sí, platiquemos del famoso y onda saboteador, síndrome del impostor. Síndrome del Sí, impostor. Y igual hace está, poquito por primera vez y dije, ¿qué es eso? sí, Bueno, sí, ok, sí. no nos la creemos. Exactamente, pues el síndrome del impostor es, todos lo hemos experimentado. Yo les puedo asegurar que todos lo hemos experimentado, a menos que haya ahí un síndrome ¿cómo se llama? Narcisismo o algo así, pero yo creo que todos hemos pasado por ahí. El síndrome del impostor solamente es un fenómeno psicológico en el que las personas dudan de sus logros, habilidades o talentos y sienten un miedo constante a ser descubiertos como fraudes, ¿no? Y todo esto a pesar de tener éxito y cumplir con expectativas. Y cuando se experimenta este síndrome del impostor, se tiende a atribuir los logros a cosas externas, ¿no? Como a la suerte o al trabajo en equipo, ¿no? En lugar de ver que es debido a nuestras propias capacidades. Ujú, Es algo que puede ser paralizante, es algo que nos puede mover hacia el lado de la mentalidad fija, ¿no? Porque si nos sentimos seguros, certeros y demás, no queremos movernos ahí porque estamos sufriendo de este síndrome del impostor. Y yo les puedo asegurar que todos hemos pasado por ahí, que todos hemos dicho, híjole, ¿cuándo se van a dar cuenta que no sirvo para nada? Así de duro, así de difícil. A mí me pasó. O sea, yo cuando llego aquí a Estados Unidos, ¿no? Todos güeritos de ojos azules y con esa mentalidad de conquistado, ¿no? Y de que los conquistadores siempre son mejores, más inteligentes. Fue un proceso bien interesante, pero poco a poco, bueno, te vas dando cuenta de que eso está en tu mente y empiezas a trabajarlo, ¿no? Si tú te preguntas si te ha pasado el síndrome del impostor o no, a lo mejor lo quieres reconocer o a lo mejor no lo has sentido de forma tan explícita. Hay varias formas de identificarlo, ¿no? El síndrome del impostor es porque hay una autocrítica constante, ¿no? Creemos que nunca es suficiente, incluso cuando nos están reconociendo los logros. Siempre estamos en esa vocecita interna que nos está diciendo todas estas cosas negativas. Esa es definitivamente una característica de que estamos sufriendo del síndrome del impostor. El otro es el miedo al fracaso, ¿no? Entonces no nos animamos a intentar cosas nuevas y demás, y es un temor intenso a cometer errores que van a revelar, ¿no? Nuestra supuesta falta de competencia, ¿no? por Entonces, hacer el ridículo. exactamente, ¿no? Entonces, cuando estamos estáticos, definitivamente yo creo que es un indicador de que estamos a lo mejor lidiando con el síndrome del impostor. La otra es el perfeccionismo extremo, ¿no? Es esperar niveles imposibles de perfección para que probemos nuestro valor,
¿no? Yo a veces cuando contratamos gente y demás y me dicen, soy perfeccionista, ahí es como que una banderita roja ahí, porque ahí hay otro mensaje oculto, ¿no? Entonces la perfección realmente no existe y cuando tenemos esas expectativas tan altas en nosotros mismos, también se vuelve paralizante y también se vuelve incapacitante. Otra característica bien importante del síndrome del impostor es que nos cuesta trabajo recibir elogios, aceptar los elogios. Y Ujú. siempre le restamos importancia a los cumplidos o las felicitaciones o a los logros. Entonces, si tendemos, no, no fue nada, no, cualquier cosa, definitivamente es un aspecto del síndrome del impostor. Y la otra es que constantemente nos estamos comparando, ¿no? Ujú. Y muchas veces estas comparaciones no son ni siquiera objetivas, ¿no? Y Alguien por bueno, ahí, leía yo por ahí alguna vez que decía, yo no tengo la receta de la felicidad, pero si quieres ser infeliz, compárate todo el tiempo, ¿no? Entonces, estas son así como que pequeñas características que nos dicen que estamos pasando por ese síndrome del impostor. Y como te decía, Norma, todos hemos pasado por ahí. Todos hemos tenido que lidiar con el síndrome del impostor. y ahora con las redes sociales y las vidas perfectas que se ven ahí y todo lo que se construye en términos cosméticos, digo, algunas serán reales, pero la mayoría no. Sí, Imagínate, también exacto. hay otras, las generaciones más jóvenes que nosotros sufren mucho también por eso, ¿no? Porque el comparativo es constante, lo tienen en su celular todo el tiempo que están ahí scrolleando, ¿no? Sí, Qué claro. difícil. ¿Cómo lo Es algo, combates, eh? Ujú, hay muchas formas pues no, hay una manera de combatirlo, pero ¿cómo se llama? Con varios pasitos, ¿no? Y yo creo que es importante que las entendamos y que las vayamos poniendo en práctica, porque definitivamente van a ser beneficiosas. Si no les ha pasado, yo les aseguro que les va a pasar. Y para no caer en esa mentalidad fija, para no ser presos del miedo que paraliza, que no nos deja innovar, que no nos deja intentar nuevas cosas, que no nos deja intentar algo por primera vez, etcétera, etcétera. Lo primero es que tenemos que reconocer, ¿no? Y debemos de entender que es un fenómeno que es común y que le pasa a todo el mundo, incluso a personas que ustedes ven como exitosas, como seguras, como completas, como enteras, ¿no? Y debemos de identificar esos momentos en los que surgen esos pensamientos excesivamente autocríticos para que no, para no dejarlos que nos dominen, que se apoderen completamente de nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces es reconocer, oh, me está pasando en este momento, ¿no? Y a lo mejor escucharlo y a lo mejor decir, ok, listo, ya dijiste lo que tenías que decir, al cajón. Pero importante que a lo mejor vayamos por ese proceso de sentirlo, ¿no? De cuando nos está invadiendo. ujú. Am, la otra es que debemos de practicar la autocompasión, que es algo también bien importante, bien valioso y que muy pocas veces hacemos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hablémonos como le hablamos a nuestros amigos cuando llegan a nosotros pidiéndonos ayuda. O sea, yo no Ujú. entiendo por qué somos tan buenos y Puros. tan generosos, Ujú. ¿no? Pero no lo hacemos con nosotros mismos. Debemos de aceptar que nadie es perfecto y que equivocarnos es parte del aprendizaje, Ay, ¿no? qué padre Eso, cuando uno tiene esa vulnerabilidad de decir, pues sí, claro, regué, claro. pero pues Claro, pero es es valiosísimo y parte de mi es aprendizaje. parte de mi aprendizaje, es la única manera, lo vimos como parte de la mentalidad de crecimiento, que los tropiezos, las equivocaciones, los errores son oportunidades de aprendizaje. Punto. Veámoslo de esa manera y no como fracasos totales que nos van a desviar completamente y nos van a hacer rendirnos de una. Otra forma es registrar nuestros logros, Ah, es muy buen apuntarlos, tip. claro. Ajá. Registren sus logros, grandes o pequeños, ¿no? Porque esa es la forma en la que vamos a recordarnos de lo que somos capaces de hacer, ¿no? O sea, es esta lista, revisar esta lista de logros nos va a ayudar de salirnos de ese enfrascamiento en el que podemos caer cuando el síndrome del impostor empieza ahí a sumarse, ¿no? Y es algo bien fácil de hacer. Y es que cuando el síndrome del impostor nos ataca, y muchas veces sucede cuando cometemos un error. Y entonces nos enfocamos en ese error y pensamos cuántas veces no estamos
en la noche a punto de dormirnos y nos acordamos que hace 4 años algo hice o algo dije que me hizo quedar en ridículo, tal, tal, y empezamos, y de ahí se va como bola de nieve, ¿no? Entonces, el chiste de esta lista es que nos provee con perspectiva, que no nos enfoquemos exclusivamente en lo que hicimos mal, sino que lo pongamos en contexto y que Ujú. estos logros a lo mejor fueron resultado de esos errores que se cometieron anteriormente, ¿no? Entonces, llevar esa listita, nuestra egoteca, si ustedes quieren, ¿no? Pero a final de cuentas es para combatir este tipo de sentimiento y de actitud que a veces tomamos, ¿no? Oye, Ujú. y yo diría que complementemos la listita de los logros con una listita de los aprendizajes para ir Los manteniendo el aprendizajes, equilibrio, claro, y no claro, creernos claro, a en que ya lo perspectiva. sabemos todo, pero tampoco Claro, y, autocriticarnos. y el entender la correlación, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando sucede un tropiezo, cometemos un error y demás, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que esto me va a enseñar? Y yo sé que Ujú, suena medio cliché y medio trillado y demás, pero es la realidad. ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? ¿Qué es ujú, los ajustes que voy a hacer, ya sea en mi vida, en mi profesión, en mi labor? ¿Qué es las cosas que tengo que cambiar para que el resultado sea algo diferente, ¿no? Am, Otra forma es buscar apoyo, ¿no? Hablábamos de lo importante que son las redes de soporte, ¿no? En cuanto a mentorías y demás, aquí también sirven, ¿no? Es compartir los sentimientos con amigos, mentores o colegas y muchas veces hablando con ellos lo vamos a quitarle el mito, ¿no? A todo esto, a este síndrome, porque a veces van a compartir, yo también me he sentido así, yo también he tenido ese sentimiento y escuchar experiencias similares pues nos van a mostrar que no estamos solos, ¿no? Que esto es algo que es más común de lo que pensamos, ¿no? ujú. Eso está padre. Eh, Oye, antes Ujú, de continuar, quisiera hablar ahora sobre el tema de las enormes diferencias, bueno, no enormes, los diferenciadores que hay claro. entre los norteamericanos, los mexicanos en temas de negocios, desde una visión constructiva y como para reconocer las ventajas, las virtudes que tenemos los Ujú, mexicanos, ¿no? claro. Más tú que tienes más de 20 años viviendo en Estados Unidos, trabajando en un mundo súper corporativo. Solo quiero hacer un pequeño paréntesis. Uno, bueno, destacar que este tipo de conferencias, bueno, y de webinars que estamos desarrollando es porque creo, bueno, a ver, ¿qué opinan nuestros compañeros en el webinar? Que no hay manera de lograr un emprendimiento exitoso si no somos fuertes mentalmente, ¿no? O sea, que somos uno con nuestro emprendimiento y que la gente que lidera los negocios, pues sí necesita tener la mayor cantidad de herramientas, así como de skills técnicos, pues de fortalecer su yo, ¿no? Por eso desarrollamos esta línea que se llama Mente Fuerte, Negocio Fuerte. Luego, digo, porque no lo mencionamos antes. Y luego tenemos por ahí una preguntita que tiene que ver con el tema anterior. No sé si la quieras abordar de una vez o lo hacemos al final. Si quieres de una vez. Es de Emilio Retif. Entonces dice, buenas tardes, Norma Salvador y a todos en la sala. Pregunta Salvador, ¿cómo equilibras la mentalidad de crecimiento con la presión de vivir exclusivamente en el presente? En una era que fomenta la idea de solo se vive el hoy, cuando a veces una mirada retrospectiva puede ser clave para aprender, reflexionar y desarrollar nuevas perspectivas para el futuro. Yo creo que la mentalidad de crecimiento y el ver a futuro no nos tiene que robar el disfrutar lo que estamos haciendo hoy. Y yo sé que es un balance difícil de obtener, pero no es imposible. Y a final de cuentas, estamos construyendo nuestro futuro viviendo de forma plena el presente, ¿no? Yo pienso que ahí lo único que debemos de tener muy bien controlado es que ese exceso de futuro no se vuelva una fuente de ansiedad que paralice, ¿no? Yo creo que ese es el truco, ¿no? El aceptar que estamos construyendo algo a largo plazo para tener una vida plena y demás, pero que eso no se vuelva una preocupación constante, que solo estemos trabajando porque eventualmente lo voy a disfrutar, sino que tengamos el balance de poder disfrutarlo mientras lo estamos construyendo.
Quien tenga la respuesta en que cuál es la recetita para hacerlo de forma efectiva, que me la Sí, pase. Pero yo sí. creo que es algo que si tenemos la conciencia de que así debe de ser, de forma explícita, es como lo podemos ir balanceando. Más fácil decirlo que hacerlo, yo lo sé, pero creo que es importante que entendamos, y yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Que estamos construyendo un futuro viviendo de manera plena el presente, estando conscientes y que esa forma de pensar a largo plazo no nos robe del disfrutar lo que estamos haciendo en el momento actual, ¿no? Qué difícil, pero qué importante disfrutar el camino, ¿no? Porque finalmente es Claro, lo único que tenemos, ¿no? El presente. claro, Entonces, claro. sí, Claro, y eso es algo que debemos de entender, inclusive con las cosas que no son tan positivas, agradable. ¿no? Debemos de realmente sentirlas y vivirlas y sentirnos realmente afortunados de poder tener esa capacidad de reaccionar y de tener sentimientos y de tener todo este tipo de cosas. Tú justo antes de que empezáramos el webinar, no sé si lo notaste, pero hiciste algo muy padre. A tu equipo y a mí dijiste, disfrútenlo, Ah, sí, ¿no? Porque al final de cuentas de eso se trata. Y claro que es presión hablar ante tanta gente y demás, y que todo salga perfecto y demás, pero hay que disfrutarlo. Al final de sí. cuentas hay que vivirlo, ¿no? Y creo que esa es la actitud, ¿no? Ahí fue una lección muy buena que tú diste justo antes de comenzar hoy. Sí, pues es lo que le digo al equipo, que estamos en este camino, pues que es desafiante, estamos empezando un proyecto nuevo, pero pues yo la verdad lo hago porque lo quiero disfrutar y porque Claro. genuinamente creemos que tenemos algo que aportar. Y si Y estamos haciendo algo que no estamos disfrutando, ¿qué creen? Hagamos otra cosa. Ahí no es. Eso es, no es. Entonces, mm, si están ustedes en una situación donde no están disfrutando ni dónde están, ni con quién están, ni lo que están haciendo, no es. ¿cómo se los explicas tú o se los explico yo? Sí, ¿No? sí, Entonces es claro. bien importante tener eso en cuenta todo el tiempo, ¿no? Oye, pues hablemos un poco del contexto Sí, cultural. Eso claro. me inquieta. Yo he tenido oportunidad de trabajar también mucho en Estados Unidos, no viviendo allá, pero sí con norteamericanos. Sí puedo identificar muy bien las diferencias, ¿no? En términos de cuáles son en qué somos distintos y en dónde nosotros tenemos enormes oportunidades, pero Ujú, que temas de sistema, de estructura, de mentalidad, de que no, claro. o sea, tenemos un enorme potencial los mexicanos, a mí eso me emociona, yo lo creo firmemente. Nos Ujú, falta amarrar unas tuerquitas. ¿Qué claro. ves? Y yo quiero hablar de dos cosas. Primero, una es que nadie es mejor que nosotros porque son de otra cultura Porque son güeritos. o porque son güeros de ojos azules o porque entonces lo más importante es realmente tener el entendimiento que somos tan buenos como cualquier otra cultura o como cualquier otra persona. Si tenemos esa mentalidad de crecimiento, si tenemos esa inversión de esfuerzo, de aprendizaje, de crecimiento, vamos a ser tan o más buenos que cualquier otra cultura, otra persona, otra cultura. Entonces, jamás achicarnos y jamás sentirnos menos porque venimos a lo mejor de un país que es considerado en desarrollo comparado con alguna potencia mundial y demás. Entonces, lo primero es quitarnos eso de la mente. ¿No? Eso es lo primordial. Si el síndrome del impostor se está haciendo presente en ese aspecto, ya les di ahí una listita de cosas que tienen que hacer para que eso se vaya por la venta. Pero de lo que a mí me gusta hablar cuando hablamos de estas diferencias culturales es de nuestro superpoder. Eh, yo hablo obviamente como mexicano, pero pues me imagino que en las culturas latinas ha de ser similar, ¿no? Y el superpoder que nosotros tenemos es que venimos de comunidades, de lugares donde hay muy pocos recursos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia de vida, pero yo les puedo asegurar que independientemente de cómo ustedes hayan crecido, tuvimos que hacer mucho con poco, ¿no? Y eso aquí es invaluable porque somos personas con una creatividad enorme, que sabemos usar nuestros recursos de una forma óptima, ¿no? Comparado con el gabacho, ¿no? Que tenía todo en la mesa puesta y que realmente no hubo tanto esfuerzo para lograr ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos ese superpoder, ¿no? Y eso se transforma en creatividad, se transforma en innovación,
Vuelvo a lo mismo, innovación es hacer lo que nadie ha hecho antes. Entonces, para mí eso ha sido el gran diferenciador, ¿no? El hecho de que nosotros realmente eh, entendemos la cultura de la escasez y entonces eso nos hace ser mucho más eficientes y optimizando todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestro tiempo, ¿no? Entonces, eso es para mí lo más valioso y el diferenciador cultural más grande que yo he visto trabajando aquí ya 25 años tengo ya viviendo por acá. Entonces, es algo que yo creo que debemos internalizar y independientemente que ustedes estén allá o no estén acá, es algo que deben de valorar y deben de poner en marcha, ¿no? Deben de usarlo, deben de utilizar ese superpoder, porque yo les puedo asegurar que todos ustedes, todos los que están en esta charla, lo tienen, ¿no? Entonces, reconózcanlo, acéptenlo, y úsenlo, porque definitivamente eso es algo bien, bien valioso que comparado con otras culturas yo he observado no se tiene, ¿no? ¿Y qué nos faltaría como para, dijo, la respuesta es súper genérica y a lo mejor no hay una, digo, la pregunta y la respuesta no hay una, Ujú. ¿no? Pero ¿cómo lo usamos en nuestros negocios? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo capitalizamos? ¿No? Esa capacidad creadora y adaptativa que tenemos también, ¿no? Yo creo que es realmente el hecho em, de verla de forma concisa y no de verla como algo etéreo o como algo que, sí, esa es una... No, o sea, es realmente ponerla como si fuera un plan de proyecto, ¿no? Y el tener, digamos, todos esos preceptos y todas estas guías que han liderado nuestra vida a lo largo de todos estos años cómo las aplicamos en lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, ponernos a pensar en situaciones que a lo mejor no tengan nada que ver con nuestro emprendimiento o no tengan, pero que de cierta forma muestran o exhiben ciertas características que son valiosas para el negocio, pues debemos de capturarlas, debemos de escribirlas, debemos de realmente abrirles los brazos y decir, ahora, ¿cómo traslado esto yo a mi vida de negocio, a mi vida corporativa, ¿no? Pero creo que es importante que no se quede como si fuera algo que está por ahí flotando, sino que lo aterricemos, ¿no? Y creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo aterrizar, digamos, todos estos beneficios? Y bueno, la respuesta es tan amplia como fue la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas características? ¿En qué momento de mi vida yo tuve una limitante enorme que estuvo a punto de descarrilar completamente el viaje en el que yo iba? ¿Y cuál fue la forma en la que yo pude sortearlo, ¿no? Y cómo esto se traduce en mi vida, ya sea corporativa, profesional o en mi emprendimiento, ¿no? Y ese tener todos tenemos estos puntos de inflexión en nuestra vida que nos han dejado grandes enseñanzas y que creo que esos pueden ser transportados. Entonces, traten de identificar estos puntos de inflexión. Muchas veces fueron crisis, muchas veces fueron también cosas positivas, y entonces, ¿cómo es que yo los traigo a esta nueva realidad, ¿no? Esa es la manera en la que yo pensaría, Norma, de forma un poquito más táctica, ¿no? Ujú, ujú. Oye, ¿y alguna recomendación específica? A ver si encontramos alguna luz en el tema de la capacidad para trabajar en equipo, hacerlo mejor, pensar en el bien mayor, pensar en el bien común. O sea, ahí sí venimos de procesos nacionales, de una separación enorme, de una división, o sea, algo que no había pasado antes. Y no quiero entrar en política. Pero, Claro, pero la realidad es que nuestra naturaleza humana, más este rasgo cultural que sí tenemos, lo mencionabas al principio con el tema de la envidia que te da cuando al otro le va mejor, que los norteamericanos eso lo hacen muy bien, bien que saben trabajar en equipo. claro. Culturalmente ahí qué falla. El bien común y es exactamente de lo que tú estabas hablando ahorita, ¿no? Y creo que es importante entenderlo, porque eso no nada más es en la cuestión profesional o en la cuestión académica, eso es en todos los aspectos de la sociedad. Aquí tú no vas a ver un parque dilapidado o un baño público hecho trizas, porque la gente sabe que la persona que viene atrás de mí lo va a usar. Entonces, es ese concepto de dejar las cosas mejor de lo que las encontré, ¿no?
Es ese concepto de que esto es para todos y el entendimiento de que es un beneficio común. Y eso te digo, es parte de la idiosincrasia americana que permea y se traduce en actitudes en el ámbito corporativo, empresarial y demás. Yo no me acuerdo si te comentaba o no de la cultura china, de los inmigrantes chinos que llegan a Estados Unidos. Y bueno, la Cámara de Comercio China de Nueva York, de Seattle, de todos los lugares, llega el inmigrante, va con ellos, quiero abrir un restaurante y le dan el blueprint de cómo abrir el restaurante, de dónde comprar los insumos. Estos son ejemplos de menús, todo eso, porque a final de cuentas es un bien mayor, ¿no? El ayudar a su propia comunidad a crecer. Hay para todos. Debemos entender eso, ¿no? De que no es primero yo, después yo y al último yo. Entonces, eso permea en estos aspectos y en estos ámbitos corporativos de emprendimiento y demás, y es por eso que lo observamos. Creo que nosotros como cultura, como sociedad, debemos de empezar por ahí. Es que entender que si a ti te va bien, a mí también me va a ir bien. O sea, que yo no te tengo que poner el pie, ¿no? El chiste ese de la cubeta de los cangrejos mexicanos, ¿no? Que siempre escuchamos, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad y yo sé que suena trillado y demás, pero realmente esa ayuda mutua, esa sinergia, ese uno más uno igual a tres, es bien real, ¿no? Es bien real y así es como se trabaja en equipo y así es como realmente se brilla, ¿no? El compartiendo el conocimiento, siendo generosos con lo que sabemos y con nuestras experiencias y demás. Y creo que es algo que va a llevar muchas generaciones tal vez cambiar, pero creo que si empezamos nosotros en nuestros propios círculos, en nuestros propios ámbitos, realmente se puede hacer la diferencia, ¿no? Pues empezar en nuestros ámbitos de influencia, que a lo mejor son nuestras empresas, Claro, ya claro, sean chiquitas, medianas, grandes, familiares, en nuestros ámbitos de trabajo, los que estamos en los ámbitos corporativos también, con nuestros equipos, ¿no? Porque claro, además hay esa energía de quien dirige los equipos, que no me gusta el nombre del líder, porque es como, ¿no? Acá el claro, maestro. Pero bueno, a quien le toca conducir los equipos, pues es que sí permea, ¿no? claro, En la energía de los equipos. Creo que es una manera de empezar en la familia, con los niños. 100%. Y ahí sí el poder de uno existe, ¿no? Si lo vamos multiplicando, pues como dices, a lo mejor tardará generaciones en cambiar, pero yo creo que tenemos ahí un ADN muy solidario, muy fregón. O sea, sí creo que somos una cultura con rasgos espectaculares. Que lo somos. Yo siempre digo, ¿por qué no podemos actuar los 365 días del año ¿Crees de la que ya haya forma señal? en la que Porque si no hay señal, actuamos cuando no nos va a poder hacer el ah, examen. por ahí está alguien. Así ya. Ya, Ya. como actuamos cuando hay una desgracia, cuando hay un terremoto, que la gente se junte, la gente realmente tiene todas estas características que obviamente al exhibirlas se tienen, entonces es como que cómo tenerlas de forma constante, ¿no? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Oye, nos quedan pocos minutos para no extendernos mucho por encima de las 5 y poder, pues sí, no tomar más tiempo de nuestros visitantes hoy. Quisiera un tema más que hemos platicado que tiene que ver con cómo alineas la meta de vida con la meta profesional o la meta Ujú. de negocio. Tu propósito con tu negocio, tu Exacto. propósito con tu carrera. Parece que que no tiene que ver una cosa con la otra. No, tiene que ver todísimo, ¿no? Muchas veces lo hacemos al revés, hacemos que nuestra meta de vida alinee con nuestra meta profesional, ¿no? Y ahí es donde las cosas empiezan a generar a lo mejor, insatisfacción, depresión, mil cosas. Tiene que ser al revés. Nosotros debemos tener clara cuál es nuestro propósito, ¿no? Nuestra meta, nuestra visión de vida y ver cómo es que nuestra vida profesional la soporta, ¿no? O sea, que no sea al revés, o sea, cuál es el apoyo que nuestra vida profesional va a darnos para lograr esa meta de vida, que la meta de vida sea esa directriz, ¿no?
y a final de cuentas vamos a encontrarnos con situaciones que a lo mejor la comprometen, ¿no? Y creo que esos son indicadores de que a lo mejor no estamos haciendo lo correcto o no estamos en el lugar correcto. Yo hablo mucho de nuestros valores personales, que son personales y cada quien tiene los suyos, ¿no? Y cómo alinean con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Eso también es un indicador bien, bien importante. Estoy en un lugar que alinea con lo que yo creo, con lo, en lo que yo pienso y demás, con lo que yo valoro, ¿no? Y estoy hablando de cosas fundamentales, ¿no? De respeto, de mil cosas, ¿no? Entonces, es ese entendimiento de cómo traemos ese propósito o esa meta y se incorpora como, cómo traemos nuestra vida profesional y se incorpora al apoyo hacia nuestra meta de vida y no al revés, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes se pregunten, son dos cosas, ¿no? El propósito, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué vine? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida y con mi privilegio? Todos los que estamos en esta llamada somos privilegiados, todos por el simple hecho de tener una computadora enfrente de ti, una conexión a internet y una cámara y demás, ustedes son el 5% de la población mundial, ¿no? Son privilegiados. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese privilegio, ¿no? Y la otra es nuestro legado, ¿cómo vamos a ser recordados? ¿Qué es lo que vamos a dejar atrás? Entonces es importante tener esos dos entendimientos, cada uno los va a tener, y entonces ver cómo entonces eso alinea con nuestra vida profesional. No Ujú. sacrifiquemos esto con tal de tener ese éxito, ya sea profesional, financiero y demás, porque eso definitivamente nos va a crear mucha insatisfacción, ¿no? El Sí. comprometer nuestra esencia, ¿no? El comprometer las cosas en las que creemos y demás por un peso más, ¿no? Yo creo que eso es bien importante tenerlo siempre en mente. A final de cuentas estamos construyendo algo duradero, ¿no? Y para construir algo duradero tiene que ser algo que alinee exactamente con estas cosas que acabo de mencionar. Sí, porque además conforme vamos avanzando en la vida, bueno, va uno teniendo como más claridad, ¿no? De a qué le quieres dedicar tu tiempo y tu energía. Y pues en la experiencia profesional, cuando estás más alineada o alineado con tu yo interior, cuando tienes esa conexión y que es muy intuitiva y que esa intuición todos la tenemos, ¿eh? Nada más que unos más desarrolladas que otra. A Claro, veces nos escuchamos más, a veces menos. Fluyes más, te mantienes más motivada o motivado, pues finalmente estás más pleno, ¿no? Porque además claro, pues, cien estás por ciento, aportando un granito de arena o que lo que haces, no importa el ámbito en el que te desempeñes, claro, estás haciendo lo mejor posible como para que mejore pues tu entorno, tu colonia, tu comunidad, tu ciudad, todo, ¿no? Entonces, es como más grato hacerlo así, no siempre se puede porque estamos a veces sometidos un poco a las presiones económicas, que es una realidad, los ingresos, claro, una realidad, que en México tenemos múltiples desafíos también en términos de seguridad económicos, del gasto, ¿no? Las mujeres, de los hijos, más todas las responsabilidades, el acceso, etcétera. Pero pues es como hay que imponerse, yo digo, claro, a la vida en claro, este sentido de decir, pues sí, pero me cuesta el mismito trabajo hacer algo con lo que conecto que hacer algo que no es lo exactamente, mismo. exactamente, 100%. Mejor no le busco en lo que, con lo que sí conecto, ¿no? Y que Claro, me hace sentir mejor. Muy bien. Pues estamos a pocos minutos de terminar. Me gustaría saber si quieres elaborar sobre algún otro punto o si les gustaría que abramos micrófonos y te puedan hacer preguntas directo. No tenemos, entiendo, no tenemos preguntas en el chat más que la de Emilio que ya contestamos, ¿o sí? Sí. Pero a mí, si se animan los que están en la sala a tener unos minutitos de conversación y alguien compartirnos su retroalimentación, hacer alguna pregunta directa, elaborar sobre algún punto. Aquí Salvador y yo estamos platicando, pues no somos dueños de la verdad. Puede haber algunos puntos, ¿no? Que claro, complementen. Bien, si alguien se anima, podemos abrir micrófonos y conversar unos chiquiminutos. ¿Alguien? ¿No? alguien, algún valiente o alguna valiente. ¿No? Ok. Yo me hago Ah, el valiente. hola, Pepe. Hola, hola Norma.
Hola. Hola, querido Salvador. He disfrutado mucho la charla que han mantenido el día de hoy. Me da enorme gusto verlos, eh, hacer lo que acaban de hacer, ¿sí? Eh, Me dejan entusiasmado. Yo fui el que escribió que buscaba inspiración cuando hicieron la batería de palabras al inicio de la sesión. Y me voy con eso, me voy inspirado después de escuchar la conversación que han tenido con todos nosotros. Les agradezco el esfuerzo y, y quisiera comentar justo eso, ¿no? Lo que hablaba Salvador al final sobre el síndrome del impostor y la cultura latina, ¿sí? De verdad que tenemos muchísimo potencial, ¿sí? Y cuando ponemos en práctica ese potencial, independientemente de la disciplina en la que hagamos, los latinos podemos hacer proyectos muy exitosos. Y lo digo de manera generalizada. Yo también soy jalapeño, como ustedes dos, y, Ujú. y la verdad es que me ha tocado atestiguar en muchos países de América Latina cómo cuando los latinos ponemos lo mejor de nosotros, logramos hacer proyectos exitosos, logramos tener emprendimientos de carácter global, ¿sí? Y estamos para competir eh, con las principales potencias del mundo. Este, y la inspiración que encuentro es justo esa, ¿no? Seguir haciendo lo que estoy haciendo con la dedicación y el profesionalismo, buscando hacer cosas nuevas frecuentemente, como Salvador lo recomendaba, eh, para contribuir con mi granito de arena, para dejar un legado, ¿sí? En lo que profesionalmente hago. eh, y justo en el mercado, en la región de América Latina, que como digo, tiene potencial para que brille tanto como brilla en otras regiones del mundo. Entonces, gracias a los dos por su mensaje de No, No, hoy gracias. y por la Gracias. inspiración que han sembrado en mí Y o que lo han hecho único que, renacer en mí. Y lo único, no, gracias Pepe, y lo único que pido a Pepe y a todos es que la compartan, ¿no? O sea, todos tenemos la capacidad de compartir lo que hoy hemos discutido y si se llevan uno o dos aprendizajes, compártanlos, ¿no? Háganles esa pregunta a sus familias, a sus amigos, a sus coworkers y todo eso, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que generemos un efecto exponencial, que con todas estas cosas, todas estas ideas, todas estas intenciones, se vayan y se multipliquen, ¿no? sí, gracias, pues gracias por la retroalimentación, Pepe. Nos anima a continuar con estos esfuerzos. Tenemos a Vivian que levantó su manita y creo que hay un par de preguntas en el chat también, pero si quieren, vamos a ver, si quieren les leo primero lo que pusieron en el chat y ahorita le damos la manita a Vivian. ¿Cómo descubrir nuestro propósito de vida? Pregunta Norma Araceli. Ay. Híjole. Yo creo que ahí es un tema interesante y complicado, pero bueno, tiene mucho que ver con tus pasiones, con tus intereses, con tu personalidad, con tu entorno, con cómo creciste, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que a lo mejor se necesitaron a lo largo de tu infancia que tú quieres dejar o quieres ayudar y demás, ¿no? No hay una receta, ¿no? Pero uno tiene que pensar en ese propósito como algo que sea transformacional y que sea aspiracional, pero asequible, ¿no? Que se pueda hacer, ¿no? Porque a final de cuentas todos lo necesitamos y tu propósito de vida puede ser quiero ser feliz, o tu propósito de vida puede ser ayudar a la gente, o tu propósito de vida puede ser ayudar al planeta y cambiar las circunstancias climáticas que vivimos, no sé. Tú tienes tus propias pasiones, ¿no? Tú tienes tus propias creencias y las cosas que a ti te hacen seguir adelante y demás. Entonces, échale un ojito a todo eso y construye tu propósito de vida. Yo, agarrando una página de aquí de los gringos, mi propósito de vida es dejar a las personas y a las cosas mejor de lo que las encontré. Así de simple. Y es lo que estoy tratando de hacer con esto, ¿no? Es contribuir con un granito de arena al camino y al viaje de todos ustedes que se tomaron el tiempo de participar hoy en esta sesión. Pues bueno, ojalá sea de utilidad. Bueno, Saiken, si no lo
mencioné bien, me dices. Buenas tardes, soy estudiante y estoy desarrollando un emprendimiento pequeño. ¿Cómo puedo introducir esta mentalidad a mi equipo de trabajo para expandir esos horizontes? Pues yo creo que por el ejemplo es comenzando tú, ¿no? Yo creo que es bien importante liderar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que a final de cuentas es el tú tener las experiencias propias, el hablar con conocimiento de causa, y eso es bien inspirador, ¿no? Porque tú lo vas a hacer de una forma con sabiduría y habiendo ya pasado por el proceso. Creo que eso es algo bien interesante. Si hubo conceptos de aquí que resonaron contigo, compártelos con tu equipo. Hay muchísima material, muchísima bibliografía y sobre el tema, ¿no? Bueno, SLA también va a estar dando talleres más adelante para equipos y demás, entonces creo que va por ahí, pero yo siempre digo, liderar con el ejemplo y esa es la mejor manera de evangelizar, ¿no? Y de ayudar a otros a entender los beneficios de estos conceptos. Y nosotros vamos a estar publicando en nuestro blog de SLA contenido y recursos que pueden ir consultando. De hecho, ahorita tenemos un artículo que tradujimos de Harvard Business School sobre, ahí hay técnicas muy específicas, se llama la escalera de la decisión, creo, no. Ahí, corríjanme, Monse y Yadi. Bueno, hay ahí unos tips de cómo trabajar tu mentalidad de crecimiento. Ahora sí vienen los puntitos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo en eso, soy un poquito estructurada. Entonces digo, que sean así pasitos, ¿no? Entonces entran en nuestro blog, en Mente Fuerte, Negocio Fuerte, y hay uno. Y vamos a subir la charla de Salvador y vamos a ir generando más recursos. Creo me dice Monse que hay una pregunta trazada que no estamos, que se me Sí, pasó. ¿Por qué no le abrimos el micrófono a Vivian, que ya tiene un ratote con la mano Órale, levantada? quieren órale. primero Vivian y después les comento la Va. pregunta. Va que va. Vivian. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, estar aquí me es grato. En realidad, la charla me la compartió mi mamá. Soy estudiante y tengo 17 años y estoy próxima a emprender mi negocio. Y pues el saber sus posturas me es me alimenta mucho, ¿no? Entonces, justamente lo que ustedes platicaban, inspirarme e inspirar a otros es mi meta. Entonces, gracias Ahí y está. a seguir aprendiendo más. Perfecto. A seguir, querer aprender. Exactamente. Eso es lo más importante. Felicidades y mucho éxito, Vivian, en lo que estés a punto de emprender. Muchas gracias igualmente. Gracias, Vivian. Ay, qué padre que está chiquita. Sí, caray, pero así debe de ser. La Tenemos que esperanza agarrarlos, tenemos del que agarrarlos país. pequeños, exactamente. Sí, sí, está padre. Ahora sí, Monse, y tenemos otros comentarios por ahí. Claro. Bueno, tenemos una pregunta de Atza. Nos dice, ¿hace algún efecto la forma de ser veracruzana versus otras zonas del país, específicamente del norte de México? Claro que sí, 100%. Yo creo que ahí existen diferencias culturales incluso dentro de nuestro propio país y yo lo experimenté siendo de Veracruz, yéndome a estudiar a Monterrey, ¿no? Ahí llego y es un mundo completamente diferente, ¿no? Y ahí es donde también tienes que echar mano de otro tipo de habilidades y de otro tipo de experiencias. A final de cuentas hay un DNA común, ¿no? Como mexicanos, pero sí, definitivamente yo puedo decir que hay ciertas diferencias y no necesariamente que sean bloqueos o que te impidan seguir adelante, pero si eres de una ciudad pequeña comparada con una ciudad grande, igual los recursos son diferentes y a lo mejor las experiencias de vida son distintas, pero dentro de lo que cabe siendo veracruzano, yo creo que a mí me ayudó a haber vivido en Monterrey para adecuarme de forma mucho más fácil y rápida a Estados Unidos. Yo podría ver que a lo mejor gente que no ha salido del estado podría batallar un poquito más, pero que eso no sea impedimento, ¿no? A final de cuentas es la capacidad y lo que hablaba yo, ¿no? El hacer más con menos, lo que es el común denominador como mexicanos, que es lo que los va a ayudar a salir adelante y ser exitosos en el emprendimiento o en el mundo corporativo. Pero sí, sí hay diferencias. Igual ¿Qué te- tenemos, ay, ¿Mm? perdón. Igual tenemos otra preguntita de Karen. Nos dice Ujú. si tienen referentes que puedan compartir como libros, autores, empresas, fundaciones.
Sí, yo de así de bote pronto no tengo nada ahorita a la mano, pero se les puede compartir, si se va a compartir después el contenido en línea, búsquelo Sí, por ahí y les pasamos definitivamente un par de TED Talks y un par de artículos por ahí sobre mentalidad de crecimiento para que lo tengan como referencia. Pero como decía yo, con una búsqueda sencilla en YouTube o en Google o incluso con ChatGPT pueden ChatGPT, sí. aprender muchísimas cosas. Sí, sí, en ChatGPT también. Pero en cuanto tengamos más contenido en el blog y subamos la charla, pues les mandamos por ahí un mailing para que sepan que Claro, ya sí, tenemos sí, sí. contenido ahí ahí tenemos la base de datos, los correos y los celulares de quienes se registraron. Así es. ¿Algo más, Monse? No, por ahora son todas las preguntas, pero muy felices de la plática. Muy bien. Bueno, pues vamos cerrando, Salvador. Vamos cerrando. ¿Cómo te Para la mí pasaste? para mí ha sido un placer enorme. Ha sido un placer enorme estar aquí con todos ustedes. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo por atender a la sesión. Ojalá se hayan llevado una o dos cositas de lo que platicamos. Y bueno, espero que no sea la última vez que nos veamos. Yo creo que va a haber más oportunidades en el futuro. Y pues gracias a ti, Norma, obviamente, y a tu equipo, ¿no? Por abrirme la puerta y darme la palestra para que yo pueda compartir el mensaje, como siempre. Al contrario, gracias a ti por tu generoso tiempo, por tus ideas, porque llevamos nuestras pláticas de café y de reuniones a este foro y pues ya un placer, la verdad, como siempre, Claro que sí. convivir No, contigo, compartir. un gustazo. Saludos a todos y estamos viéndonos muy pronto.